Bueno, vamos a hacer una mesa redonda, dado que tenemos unos cuantos minutos. Carolina se fue, ella también. Ah, Carolina, también te voy a invitar a participar por aquí. Bueno, tenemos el caso de un paciente varón de 60 años, hipertenso. El paciente es ciclista, practica casi diario, hace 40 minutos de bicicleta, pero los fines de semana se va más de 3 horas y eso lo viene haciendo muchos años. Tanto así hace ciclismo que una época hizo una insuficiencia renal aguda por deshidratación prerrenal, o sea, la intensidad del paciente es importante. El paciente ingresa por emergencia presentando palpitaciones y este registro electrocardiográfico. Esto es un caso de la vida real. Yo voy a hacer algunas preguntas y este es mi cuestionario a los doctores, y también me gustaría que ustedes hagan las preguntas que se nos presenten en nuestro día a día. Ya algunos temas fueron tocados, entonces creo que con el electrocardiograma no tenemos duda. Vemos lo primero, una taquicardia bastante rápida, irregular. Creo que no hay duda del trazado electrocardiográfico. Además, lo estamos presentando en la sesión de FA, por lo tanto, una fibrilación auricular. Nos hacemos la pregunta de, primero, ¿cuál es su manejo? El doctor Pío ya nos estuvo hablando, tal vez nos pueda recalcar un poquito. ¿Entra la emergencia con esa frecuencia? ¿Qué opciones de manejo tengo ahí, doctor? Determinar rápidamente cuál es la estabilidad del paciente y cómo le está afectando esta arritmia. Conocer siempre es importante la historia clínica, ver antecedentes que tiene, las comorbilidades que ya se han discutido, la medicación previa que pueda estar presentando el paciente, los desencadenantes que podamos identificar, por lo que se ha mencionado. Ahí me recuerdas, Ana, si hubo en este caso en puntual algún ejercicio extenuante o intenso, que si bien ya por la edad no es una de las causas a valorar en personas jóvenes que presentan episodios de fibrilación auricular, pero más o menos es toda esa evaluación para tomar la decisión de qué es lo que debemos hacer. Sí, aunque no lo crean, estable hemodinámicamente, ¿no? Estable hemodinámicamente, yo creo que eso es crucial cuando tenemos este paciente, cuánto, ya lo comentaba, cuánta premura va a haber en quitarle esta fibrilación, o todavía podemos optar por un manejo un poco más conservador. Entonces, estable hemodinámicamente, doctor, ¿qué hacemos? Le pongo, ya Carolina lo dijo, es apasionada por la amiodarona, bolito de amiodarona. ¿Qué opina usted? Dada la comorbilidad, si no tenemos datos para estimar, dada la edad, ¿no? Si es que podemos estimar la fracción de eyección, pues podemos usar verapamilo en este paciente como primera opción, con las rigurosidades que se tiene que tener en la sala de emergencia, monitorizado y viendo la respuesta que va teniendo el paciente, ¿no? Esta es el ecocardiograma. Bueno, no siempre tenemos en la emergencia, ¿no? Nos pasa en nuestro día a día. Muchas veces no tenemos a la mano un ecocardiograma para evaluar. Sin embargo, si vemos la frecuencia, creo que lo que nos comentaba en el momento inicial, paciente estable hemodinámicamente, tenemos este fluxograma que creo que nos va a ayudar a poder enfocar el tratamiento de manera inicial, ¿no? Ya el doctor lo comentó, si el paciente está inestable, tenemos que hacerle cardioversión eléctrica, ¿no? Pero si está estable hemodinámicamente, me gustaría que vean esa parte del fluxograma, ¿no? Siempre está lo de
manejo de comorbilidades. Ya el doctor lo estaba comentando, o sea, ver ante qué paciente estoy. Ya desde que el paciente está entrando, tenemos que ver qué comorbilidades tiene y ya tenemos que ir empezando a estratificar de su riesgo embólico. Posteriormente a ello, hacemos el control de frecuencia. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Pío o Ángel. No tengo verapamilo endovenoso, no hay labetalol, no tengo ningún beta bloqueante, le pongo o le doy digoxina o un lanatocido ahí, que es lo único que tengo en mi institución. El paciente revierte a la hora. Estoy suponiendo, no ha pasado eso, pero revierte con Cedilanit. ¿Qué fue? ¿El Cedilanit hizo efecto de cardioversión? ¿Qué comentario tienen? Recordemos que en porcentajes importantes, el 80%, alrededor del 80%, los eventos de fibrilación auricular con respuesta alta revierten dentro de las 48 horas y más dentro de las primeras horas, ¿no? Recordemos que los digitálicos no tienen un efecto reversor importante, por lo tanto es muy probable que haya sido la evolución o el autocontrol autolimitado de la misma arritmia que es lo frecuente ver, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces el Cedilanit no va a tener un efecto para hacer cardioversión. Probablemente coincidió. Por eso es que incluso las primeras horas es esperar y mirar antes de plantearle el control de ritmo, ¿no? Y ya el doctor nos comentaba que va a ser crucial ver posteriormente, una vez que empezamos con lo del control de frecuencia, o si no sabemos, o si el paciente ya tiene antecedente de un infarto o algo que nos sugiera una historia de falla cardíaca, mejor no optar por un fármaco que pueda ser contraproducente, como son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Tal vez podríamos empezar con beta bloqueo. Ahí, Ana, pero tampoco es descabellado un paciente estable que le demos un tratamiento vía oral y observarlo en las horas monitorizadas. O sea, no necesariamente tengo que ponerle un medicamento en la vena, ¿no? La tolerancia de un paciente ante una arritmia o una fibrilación a esa frecuencia pues depende mucho de la edad del paciente, de su sistema autonómico, la respuesta, su actividad física, etc. Hay varios factores que hacen que unos toleren más que otros, y en base a eso es que nosotros podemos incluso manejar a este paciente con vía oral sin alarmarnos o dando el tiempo, observando dentro de las 24 horas para poder decidir si es que necesitamos cardiovertir o no al paciente, ¿no? De acuerdo. ¿Anticoagulación en este paciente? Bueno, definitivamente es un paciente que si bien por escala tiene un punto, cuando yo aplico una estrategia de control del ritmo, es importante prevenir los eventos cerebrovasculares. Si yo tengo un paciente que se va a hacer una cardioversión o ablación, al ser una estrategia de control del ritmo, cardioversión de cualquier tipo, deberíamos sí anticoagular para prevenir el stroke. Es bajito el riesgo de que haga en algunas oportunidades, pero este paciente ya tiene hipertensión arterial que pues puntúa en la escala como todos sabemos. Ahora, yo quisiera hacer un comentario respecto al tipo de paciente, pero creo que usted lo va a tocar en un par de días. Mañana hablo de arritmias y deporte. Sí, no voy a entonces a meterme en ese tema. No me va a hacer spoiler. No, Vamos. Pero sí, yo creo que sí, ese paciente se beneficia claramente de anticoagulación. De acuerdo. Pero como hoy día tengo tantas charlas, me equivoqué. No es hipertenso. Y si fuera Chatzbach 0, ¿qué opinan de anticoagulación en ese escenario? Mismo paciente, solo que por error mío no era hipertenso. Y es un Chatzbach 0. ¿Lo anticoagulan o no? Ahí yo quisiera remarcar que las guías europeas actuales, por ejemplo, han hecho una modificación en esta estratificación de riesgo, ¿no? Porque este paciente, al ser hipertenso, el supuesto previo de ser hipertenso, marcaría un punto en el cual podría consensuarse con el paciente, esto al margen, no considerando la opción de que lo vamos a cardiovertir, ¿no? O sea, es un punto en las nuevas valoración de riesgo, ¿no? Ya al margen, si se va a decidir cardiovertir, ahí necesariamente tenemos que anticoagularlo si tenemos la certeza del inicio de este episodio, ¿no? Si fuera 0,
no hay la intención de anticoagularlo, pues... Bueno, invitamos a Carolina. Sí, me gustaría, creo que eso van a tocar. Sí, sobre esa... Sí, dos escenarios, ¿no? Estamos hablando de un escenario agudo y va a ser otra estrategia del escenario que va a implicar, algo ya lo estuvo comentando Ángel, a largo plazo, ¿verdad? Para anticoagulación, Carolina. Para el escenario agudo. Bueno, lo primero que me preguntaría, ¿es ciclista, es joven y no estaremos ante un síndrome de corazón de fiesta? Entonces, porque si es eso, o si el mismo paciente te puede decir que él estaba mirando televisión cuando le comenzaron las palpitaciones, yo ya tengo un tiempo de inicio y hasta lo puedo cardiovertir, ¿no? ¿Ok? Pero si él viene por casualidad o porque ya estuvo sintiendo palpitaciones hace una semana, yo lo anticoagulo inclusive con CHAS-VAS0, porque no sé en las próximas horas cuál va a ser la evolución. Sí, eso tiene que quedar claro. Si el paciente, ya hay un comentario del doctor, si tenemos un micro, aquí. Independiente del CHAS-VAS, cuando es un evento agudo y se plantea que el paciente se va a hacer cardioversión, deberíamos anticoagularlo reversión. Sí. Felicitar y saludar por las excelentes ponencias que han presentado durante la mañana. Pregunta para el doctor Pío Celada. En cuanto al uso de verapamilo endovenoso, considerando que el uso de verapamilo puede exacerbar algún otro tipo de arritmia, ¿qué cuidados o en qué pacientes o cómo podemos ver en qué pacientes utilizar o no, doctor? Lo ideal o el punto de corte que nos va a ayudar a definir si puedo o no usar este tipo de fármacos en el manejo agudo es la fracción de eyección. Como se ha visto, no siempre tenemos esta herramienta o este valor, entonces tenemos que echar mano de nuestra evaluación clínica, ver signos de falla, soplos que nos hagan prever alguna cosa, los antecedentes de la comorbilidad del paciente, ¿no? Son esos factores que nos tienen que estimar qué falla cardíaca pueda tener el paciente involucrado y o algún factor que nos pueda predecir alguna disfunción ventricular izquierda, ¿no? Sí, creo que ese sería el peor escenario, ¿no? Dar verapamilo en un paciente con falla o fracción de eyección reducida. Bueno, continuando con esto de anticoagulación, yo creo que todos lo tenemos claro, anticoagulación a largo plazo, según la escala CHATS-VAS, ya saben que ya salió el género femenino del score. Recordarles también que tenemos que ajustar dosis según el fármaco de elección. Y ahora yo me voy a plantear, el paciente sigue en fibrilación auricular. Vamos a darnos esta pregunta: ¿qué tal el uso de antiarrítmicos en ese escenario ante un paciente en emergencia con fibrilación auricular? ¿Qué opinión nos puedan dar? Vale decir, voy a retirar aquí el control de frecuencia, vamos a fármacos antiarrítmicos. De cara a lo que mencionó la doctora Carolina, a veces es posible identificar cuándo inicia la FA en algunos pacientes y podría hacerse la estrategia de píldora en el bolsillo, pill in the pocket, nada más para recordar que cuando se hace esta estrategia, el paciente tiene que estar monitorizado. Pueden haber efectos adversos de propafenona, inclusive es poco frecuente, pero puede pasar también hipotensión sintomática, ¿no? Que el paciente va a necesitar hidratación, etcétera. Entonces, podría hacerse si es que el paciente yo lo voy a tener en un centro observado en las primeras horas y bajo monitorización podría hacerse. ¿Podrías, por favor, Ángel, explicarnos un poquito de esto? ¿Cuál es el pill in the pocket? ¿Cómo es el esquema? ¿Qué nos sugieres? Muchos de los, yo creo que la mayoría de colegas aquí presentes puedan tener este escenario, ¿no? Claro, es una estrategia en donde se usan fármacos 1C, propafenona, flecainida, dosis de propafenona
en 450 o 600 en una sola toma, flecainida 400 o 600 también en una sola toma, con la intención de que revierta la fibrilación auricular en la siguiente hora o 2 horas, ¿no? Esa es la estrategia de, fundamentalmente, pill in the pocket, pero como recalco, tiene que ser bajo monitorización. No debería cometerse el error de quédese aquí sentadito en la sala de espera. No debería pasar eso. Sí, de acuerdo. Pill in the pocket, beta bloqueo. Ahí remarcar o recordar cuando se implementó o se probó la seguridad de esta estrategia, es que eran pacientes que fueron primero estratificados, es decir, más, por ejemplo, si era un hipertenso, ver qué grado de cardiopatía hipertensiva tenía o no. Recordemos que no podemos usar propafenona, que es el fármaco que tenemos a la mano para hacer eso, en pacientes que tienen hipertrofias moderadas o severas por arriba de 14. Entonces, no podemos echar mano a esa estrategia si no hemos estratificado a un paciente o por lo menos no hemos hecho una ecocardiografía. La finalidad de esta estrategia, que es muy útil y muy beneficiosa, sobre todo a pacientes jóvenes que han sido estratificados, para manejar las recurrencias agudas en casa, una vez que ya hemos visto que ha tolerado bien este tipo de fármacos, ¿no? O sea, no podemos extender si es que no hemos hecho esa parte de estratificar y ver qué tanto lo ha tolerado para que con seguridad el paciente en su casa pueda aplicar esa estrategia de control ante recurrencias importantes de la arritmia. Sí, y otro detalle que tenemos que considerar es el uso de un fármaco bloqueante del nodo. Que tenemos un beta bloqueador, sí o sí cuando usamos este tipo de antiarrítmicos del grupo 1C deberíamos bloquear un poquito el nodo AB, porque uno de los efectos de este fármaco es incrementa, o bueno, va a disminuir la velocidad a nivel de las aurículas, puede inducir un flúter. Recuerden que la fibrilación puede ir muy de la mano con un flúter auricular. Entonces, si se da este escenario, este fármaco puede inducir el flúter tipo 1C, que puede descompensar muchísimo al paciente y deteriorarlo en grado severo. Otro de los efectos, ¿por qué tiene que estar monitorizado? Recuerden que el patrón de Brugada puede ser desenmascarado con este fármaco, ¿no? Que es un bloqueante de sodio, que es principalmente uno de los genes que están alterados en el patrón de Brugada, y si tenía un patrón de Brugada que no era manifiesto, podríamos hacerlo manifiesto con el uso de estos fármacos, ¿no? En el Perú solo tenemos propafenona, pero recordemos, monitorizado y un poquito de bloqueo del nodo AB ante la respuesta de esta. Bueno, creo que ya me están haciendo señas, no continuamos, estaba para largo, hemos hablado bastante de ablación y ya creo que terminamos acá la discusión. Bueno, nos encontramos en breve.